La mujer del velo en Oaxaca. Dicen que en las calles antiguas de Oaxaca de Juárez aparece una figura cubierta por un velo negro que parece absorber la luz de los faroles coloniales. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la leyenda, pero los más viejos aseguran que se remonta a los primeros años después de la fundación de la ciudad. La historia se susurra en los portales del centro histórico y en las escalinatas del templo de Santo Domingo de Guzmán. Al caer la noche, cuando la brisa recorre las calles empedradas, algunos afirman haber visto su silueta detenerse bajo los balcones antiguos. Siempre viste de negro, con un velo largo que cubre completamente su rostro, como si ocultara un secreto imposible de pronunciar. Su caminar es lento, casi flotando, y no produce el menor sonido sobre la piedra. Quienes la han observado dicen que aparece especialmente en noches sin luna, cuando la ciudad parece contener la respiración. Se le ha visto cruzar la alameda, detenerse frente a viejas casonas y desaparecer al doblar cualquier esquina. Los taxistas nocturnos evitan ciertas rutas cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Algunos vecinos aseguran que la mujer no proyecta sombra, incluso bajo la luz directa de un farol. La primera vez que alguien dejó testimonio escrito fue en un diario antiguo hallado en una biblioteca privada. El manuscrito describía un encuentro breve y perturbador frente a una casa abandonada en el barrio de Xochimilco. El autor contaba que la mujer levantó ligeramente el velo, pero lo que vio debajo lo dejó sin palabras durante el resto de su vida. No describió el rostro, solo escribió que era mejor no hacerlo. Con el paso de los años, la leyenda se extendió hasta pueblos cercanos del estado de Oaxaca. Algunos dicen que no es un espíritu maligno, sino un alma en pena que busca algo que perdió. Otros creen que es un presagio, una advertencia silenciosa para quienes caminan con culpas ocultas. En el mercado 20 de noviembre se cuentan historias de comerciantes que la vieron cruzar entre los puestos al cerrar la jornada. Aseguran que el aire se vuelve frío cuando ella está cerca. Los perros, que normalmente ladran a cualquier extraño, guardan un silencio inquietante cuando la figura aparece. Un joven estudiante afirmó haberla seguido una noche por curiosidad. Relató que la mujer avanzaba sin voltear jamás, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. La siguió hasta una calle sin salida, pero al parpadear, ella ya no estaba. En su lugar, encontró un antiguo velo negro extendido sobre el suelo. Cuando intentó tocarlo, una ráfaga de viento lo deshizo como polvo. Desde entonces, el joven no volvió a salir solo por las noches. Hay quienes dicen que la mujer fue una novia abandonada en el altar. Otros aseguran que perdió a su familia en circunstancias trágicas que el tiempo ha intentado borrar. Se cuenta que su aparición suele estar acompañada por el aroma tenue de flores marchitas. Algunos músicos callejeros han dejado de tocar cuando sienten su presencia detrás de ellos. La sensación es descrita como una mirada fija, aunque el rostro permanezca cubierto. En una ocasión, una pareja de turistas afirmó haberle tomado una fotografía. Al revisar la imagen, solo apareció una sombra alargada donde debía estar la figura. Esa fotografía desapareció misteriosamente días después. Las abuelas advierten a sus nietos que no respondan si una mujer cubierta de velo los llama por su nombre, porque, según dicen, ella conoce los nombres sin haberlos escuchado jamás. Un guardia nocturno del centro histórico renunció tras asegurar que la vio atravesar una reja cerrada. No hubo ruido, no hubo forzamiento, solo un movimiento suave e imposible. El hombre afirmó que sintió un peso en el pecho, como si el aire se negara a entrar. En las festividades de Día de Muertos, algunos creen que su presencia es más frecuente. Entre las velas y las flores de cempasúchil, su figura se confunde con los vivos y los muertos. Una anciana aseguró que la mujer del velo se detuvo frente a su altar doméstico. Dijo que no sintió miedo, sino una tristeza profunda e inexplicable. Hay versiones que cuentan que si alguien intenta descubrir su rostro por la fuerza, algo terrible sucede. No se habla de ello en detalle, solo se menciona que la consecuencia deja una marca imborrable en el alma. Algunos investigadores de lo paranormal han viajado a Oaxaca con la intención de encontrar pruebas. Han colocado cámaras, grabadoras y sensores en las calles donde se reportan apariciones. En varias grabaciones se escucha un leve susurro arrastrado por el viento. Nadie ha logrado descifrar las palabras. Una teoría sugiere que la mujer está ligada a una promesa rota. Otra, que su velo no oculta un rostro, sino un vacío imposible de comprender. Los niños del barrio dicen que si miras fijamente el velo por mucho tiempo, comienzas a olvidar cosas importantes. Un historiador local afirmó que existe un acta antigua donde se menciona a una mujer que vagaba vestida de luto perpetuo. El documento no explica el motivo de su dolor.
En una noche lluviosa, un conductor aseguró haberla visto parada en medio de la carretera. Frenó bruscamente para no atropellarla. Cuando bajó del vehículo, la calle estaba completamente vacía. Sin embargo, el asiento del copiloto estaba húmedo, como si alguien acabara de sentarse allí. Desde entonces, muchos conductores evitan recoger pasajeros desconocidos en la madrugada. La mujer del velo no habla, pero su silencio parece más elocuente que cualquier grito. Hay quienes creen que no busca asustar, sino recordar. Recordar algo que la ciudad entera ha intentado enterrar en el olvido. En las noches más oscuras, algunos afirman ver su figura reflejada en los cristales de las ventanas. Pero al voltear, no hay nadie detrás. Los rumores aseguran que su historia está ligada a una traición tan profunda que dejó una herida imposible de cerrar. Algunos sacerdotes han intentado bendecir los lugares donde aparece con mayor frecuencia, pero la figura sigue regresando, intacta, silenciosa, cubierta. Una joven relató que soñó con ella antes de verla en la vida real. En el sueño, la mujer extendía la mano, invitándola a seguirla. La joven despertó justo antes de aceptar. Días después, la vio de pie bajo un farol, inmóvil. Sintió el impulso de acercarse, pero recordó el sueño y se quedó paralizada. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Solo quedó el eco de una presencia que parecía observarla desde todas partes. Los más escépticos aseguran que todo es producto de la sugestión colectiva, pero incluso ellos evitan caminar solos por ciertas calles a altas horas. La leyenda continúa creciendo con cada nuevo testimonio. Cada relato añade un matiz distinto a la figura cubierta de negro. Algunos dicen que si algún día alguien logra descubrir su verdadera historia, ella desaparecerá. Otros creen que mientras exista el dolor y el secreto, la mujer del velo seguirá caminando. En las madrugadas silenciosas de Oaxaca, cuando el viento sopla entre las campanas y los tejados, hay quienes aseguran verla avanzar lentamente, siempre sola, siempre cubierta, siempre buscando algo que nadie se atreve a nombrar. La ciudad volvió a murmurar su nombre después de que un grupo de estudiantes decidiera investigar más a fondo la leyenda. Se reunieron una noche en una cafetería cercana al andador turístico, decididos a recorrer las calles donde se reportaban más apariciones. Llevaban cámaras, linternas y una valentía que solo da la incredulidad. Caminaron por callejones estrechos donde los muros coloniales guardan siglos de historias. El eco de sus pasos parecía más fuerte de lo normal, como si alguien más caminara a su lado. Uno de ellos aseguró sentir un cambio en el ambiente, una presión ligera en los oídos. El aire se volvió más frío sin razón aparente. Frente a una casona antigua con balcones de hierro forjado, la vieron. La figura estaba de pie bajo la luz amarillenta de un farol. El velo caía hasta el suelo, moviéndose apenas con la brisa. Ninguno pudo distinguir sus manos ni su rostro, solo la forma oscura, perfectamente definida contra la pared blanca. Uno de los estudiantes susurró su nombre sin darse cuenta. La figura inclinó ligeramente la cabeza. No hubo sonido, pero todos sintieron que habían sido escuchados. La cámara de uno de ellos comenzó a fallar. La pantalla mostró interferencias y líneas distorsionadas. Cuando lograron enfocar de nuevo, la mujer del velo ya no estaba frente a la casona. Ahora se encontraba al final de la calle, mucho más lejos de lo que hubiera podido avanzar en segundos. Nadie la vio desplazarse, simplemente cambió de lugar. El grupo dudó si continuar, pero la curiosidad venció al miedo. Avanzaron lentamente hacia donde estaba. Con cada paso, el silencio se hacía más profundo. Incluso el sonido distante de la ciudad parecía haberse apagado. Uno de los jóvenes sintió que alguien le rozaba el hombro. Al voltear, no había nadie detrás. La figura comenzó a caminar. Su movimiento era suave, casi flotando sobre el empedrado. No parecía apresurada, pero tampoco se detenía. Los estudiantes la siguieron hasta una pequeña plaza poco iluminada. Allí, la mujer se detuvo frente a una fuente antigua. El agua reflejaba su silueta, pero en el reflejo no había velo, solo una sombra difusa donde debería estar el rostro. Uno de los estudiantes dejó escapar un suspiro tembloroso. En ese instante, la figura giró lentamente hacia ellos. El velo se movió, como si una brisa invisible lo levantara apenas unos centímetros. Nadie vio claramente lo que había debajo, pero todos sintieron una ulide de tristeza tan intensa que casi los hizo caer de rodillas. No era terror lo que emanaba de ella, era un dolor profundo, antiguo, imposible de medir. Uno de los jóvenes comenzó a llorar sin entender por qué. Otro dejó caer su linterna, incapaz de sostenerla. La mujer extendió ligeramente una mano cubierta por la tela oscura. No parecía amenazante,
parecía suplicar. En ese momento, la campana distante del templo de Santo Domingo de Guzmán resonó marcando la hora. El sonido rompió el silencio denso que los rodeaba. La figura comenzó a desvanecerse lentamente. No desapareció de golpe, se volvió translúcida, como humo arrastrado por el viento. El velo fue lo último en desintegrarse. Cuando todo terminó, la plaza volvió a la normalidad. El ruido lejano de motocicletas y conversaciones regresó. Los estudiantes se miraron entre sí, pálidos. Uno de ellos revisó la grabación de la cámara. En el video solo aparecían ellos, de pie frente a la fuente, hablando con el aire. No había ninguna figura detrás, pero el audio captó algo más. Un susurro suave, casi imperceptible. No era una amenaza, era una frase repetida con tristeza. Nadie logró entender completamente las palabras. Solo distinguieron algo parecido a una súplica. Desde esa noche, ninguno volvió a burlarse de la leyenda. Uno de ellos comenzó a investigar archivos antiguos en bibliotecas locales. Encontró registros de una mujer que perdió todo en circunstancias nunca aclaradas. El documento estaba incompleto, como si alguien hubiera arrancado páginas esenciales. La descripción hablaba de luto permanente y aislamiento. También mencionaba un velo que jamás se quitaba en público. El estudiante sintió un escalofrío al leerlo. La fecha coincidía con relatos orales transmitidos por generaciones. Al salir de la biblioteca, creyó verla al otro lado de la calle. La figura permanecía inmóvil bajo la sombra de un balcón. Cuando un autobús pasó entre ellos, la silueta ya no estaba. Aquella noche, el joven soñó con una casa antigua cerrándose desde dentro. Soñó con pasos alejándose por un pasillo oscuro, y soñó con un velo cayendo lentamente sobre el suelo. Al despertar, encontró una fina capa de polvo negro sobre su escritorio. No supo explicar de dónde había salido. Intentó convencerse de que todo era sugestión, pero en el fondo sabía que la mujer del velo no era solo una historia. Era una presencia, una memoria que se negaba a desaparecer. Y ahora, parecía haber notado su interés, porque desde entonces, cada vez que caminaba solo por las calles de Oaxaca de Juárez, sentía que alguien lo observaba en silencio, no con odio, sino con una tristeza tan inmensa que pesaba más que cualquier miedo. El estudiante comenzó a notar pequeños cambios en su rutina diaria. Las luces de su habitación parpadeaban sin motivo aparente cuando intentaba dormir. En los espejos, a veces creía ver un movimiento oscuro detrás de su reflejo. Al voltear, no encontraba nada fuera de lugar. Intentó concentrarse en sus clases, pero su mente regresaba siempre a la plaza y a la figura cubierta por el velo. Decidió hablar con una historiadora local especializada en leyendas del estado de Oaxaca. La mujer lo recibió en una casa antigua llena de libros y documentos amarillentos. Escuchó su relato sin interrumpirlo, con una expresión seria. Cuando terminó, ella asintió lentamente. Le explicó que la leyenda tenía muchas versiones, pero todas coincidían en algo esencial. La mujer del velo no aparecía al azar. Se manifestaba cuando alguien estaba dispuesto a escuchar lo que nadie quiso oír en el pasado. El estudiante sintió un nudo en la garganta. La historiadora le mostró un mapa antiguo de Oaxaca de Juárez con marcas en distintos puntos del centro histórico. Cada marca correspondía a un testimonio documentado durante más de 100 años. La mayoría de los avistamientos formaban una especie de recorrido invisible, un trayecto que comenzaba en una vieja casona y terminaba cerca del templo de Santo Domingo de Guzmán. Según los registros, en esa casona vivió una mujer que perdió a su prometido poco antes de la boda. Las circunstancias fueron confusas y nunca se aclararon del todo. Ella cayó en un silencio absoluto y comenzó a vestir de negro permanentemente. Se dice que dejó de mostrarse en público sin su velo. Algunos vecinos de la época afirmaban que hablaba sola por las noches. Otros aseguraban que permanecía horas frente a la puerta cerrada, como esperando que alguien regresara. El estudiante preguntó si su aparición era peligrosa. La historiadora dudó antes de responder. Le dijo que, hasta donde se sabía, nadie había sufrido daño físico, pero muchos habían cambiado profundamente después de verla. Algunos abandonaron la ciudad. Otros se volvieron obsesivos con descubrir la verdad. Un par de testimonios antiguos hablaban de personas que comenzaron a escuchar susurros incluso a plena luz del día. El joven tragó saliva. Recordó el audio captado por su cámara aquella noche. La historiadora le pidió que no intentara seguirla de nuevo. Le advirtió que hay memorias que no desean ser desenterradas. Esa misma noche, el estudiante decidió recorrer el trayecto marcado en el mapa. Quería comprobar si la ruta tenía algún significado oculto. Comenzó en la casona señalada, ahora convertida en un edificio casi abandonado.
Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas cerradas con candados oxidados. Al tocar la madera, sintió un frío que no correspondía al clima templado de la noche. Continuó caminando por calles estrechas donde la luz apenas alcanzaba a iluminar los muros. A cada paso, tenía la sensación de estar repitiendo algo ya vivido, como si alguien más hubiera caminado ese mismo trayecto innumerables veces. Al llegar a la plaza cercana al templo, el aire se volvió denso. Las campanas resonaron suavemente, aunque no era hora exacta. La vio entonces, de pie junto a una columna de piedra. No parecía una aparición repentina, parecía haber estado allí siempre. El velo caía inmóvil, sin moverse pese al viento. El estudiante sintió que esta vez no debía huir. Avanzó unos pasos, conteniendo el temblor en sus manos. La figura inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo su presencia. Un susurro apenas audible llenó el espacio entre ellos. No provenía de un punto específico, parecía surgir del aire mismo. El joven cerró los ojos por un instante. En su mente aparecieron imágenes que no eran recuerdos propios. Vio una sala iluminada por velas. Vio un vestido blanco colgado junto a una ventana. Vio un velo oscuro doblado cuidadosamente sobre una mesa. Sintió una espera interminable. Una puerta que nunca se abrió. Un nombre pronunciado en voz baja una y otra vez. Abrió los ojos de golpe. La mujer del velo estaba más cerca. No caminó. Simplemente redujo la distancia sin movimiento visible. El estudiante sintió que el dolor que emanaba de ella no era rabia, era abandono, era promesa rota, era silencio impuesto por el miedo y la vergüenza de otros. La figura levantó lentamente la mano cubierta, no para tocarlo, sino para señalar hacia el templo. Las campanas volvieron a sonar, esta vez con mayor fuerza. El joven comprendió que la historia no estaba completa, que algo ocurrió aquella noche lejana que jamás fue contado. La figura comenzó a desvanecerse, pero no completamente. Esta vez no desapareció por completo. Quedó una sombra tenue, como una marca en el aire. El estudiante sintió que había recibido una petición, no de seguirla, sino de revelar lo que fue ocultado. Cuando regresó a su casa, encontró sobre su escritorio un pequeño hilo negro. Era fino, como parte de un velo antiguo. No supo cómo llegó allí. Lo sostuvo entre sus dedos y sintió una tristeza profunda que no le pertenecía. Entendió entonces que la mujer del velo no buscaba compañía, buscaba memoria, y ahora él formaba parte de esa búsqueda. El estudiante pasó la noche observando el hilo negro bajo la luz tenue de su lámpara. No se atrevía a guardarlo ni a tirarlo. Lo dejó extendido sobre su cuaderno, como si en cualquier momento pudiera transformarse en algo más. A la mañana siguiente, regresó al centro histórico con una determinación distinta. Ya no buscaba una aparición, buscaba respuestas. Se dirigió al archivo parroquial cercano al templo de Santo Domingo de Guzmán. Pidió revisar registros antiguos de matrimonios que nunca se celebraron. El encargado lo miró con curiosidad, pero accedió. Entre papeles frágiles y tinta desvanecida, encontró una anotación incompleta. El nombre de una mujer seguido por la palabra cancelado. No había explicación, no había firma final, solo un espacio vacío donde debería estar la confirmación del enlace. Continuó revisando hasta hallar otro documento. Era una nota marginal escrita con letra distinta. Mencionaba un incidente ocurrido la víspera de la ceremonia. La descripción era vaga, como si alguien hubiera querido evitar detalles. Hablaba de una discusión, de un rumor y de una partida repentina. Nada más. El estudiante sintió que el vacío entre líneas decía más que las palabras. Esa noche recorrió nuevamente las calles marcadas en el mapa. Cada punto parecía resonar con una energía distinta. Frente a la casona abandonada, notó algo nuevo. Una de las ventanas superiores estaba entreabierta. Nunca la había visto así. El interior permanecía en pinambre. Sintió el impulso de entrar. Empujó la puerta con cuidado. Sorprendentemente, cedió sin resistencia. El aire dentro estaba cargado de polvo y olor a madera antigua. Cada paso levantaba pequeñas nubes que danzaban en la oscuridad. Las paredes mostraban restos de pintura desgastada. En el fondo del pasillo, encontró una habitación ligeramente iluminada por la ventana abierta. Allí, sobre una silla cubierta por una tela gris, descansaba un objeto oscuro. Se acercó lentamente. Era un velo antiguo, intacto pese al abandono del lugar. No parecía cubierto de polvo. Al contrario, lucía como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. El estudiante sintió que no estaba solo. Un leve cambio en la temperatura le erizó la piel. Al girar, la vio en el umbral de la puerta. La mujer del velo permanecía inmóvil.
La oscuridad detrás de ella parecía más profunda que el resto de la casa. No avanzó, no habló, pero el ambiente se llenó de una emoción densa, casi palpable. El joven comprendió que aquel era el origen, la casa donde todo comenzó. Sintió imágenes cruzar su mente nuevamente, una discusión marcada por palabras que no debieron pronunciarse, un orgullo herido, una decisión precipitada que cambió destinos, un silencio que creció hasta volverse eterno. La figura inclinó la cabeza hacia la silla. El mensaje era claro. El velo no era solo una prenda, era el símbolo de una espera interminable. El estudiante extendió la mano hacia la tela. No sintió miedo esta vez, solo respeto. Cuando sus dedos rozaron el velo, una corriente helada recorrió su brazo. No era dolorosa, era como un recuerdo ajeno intentando transmitirse. Escuchó un susurro más claro que antes. No era una amenaza, era un nombre que coincidía con el registro incompleto del archivo. La mujer dio un paso atrás. La pinambre comenzó a envolverla. Antes de desvanecerse, el ambiente cambió. La tristeza se transformó en algo distinto, no alivio, pero sí una ligera esperanza. El estudiante entendió que debía completar la historia, no para exponerla como espectáculo, sino para devolverle voz. Cuando salió de la casona, la ventana superior estaba cerrada. La puerta volvió a parecer sellada por años de abandono. Miró el hilo negro que aún guardaba en su bolsillo. Ahora comprendía que no era una advertencia, era una invitación a reconstruir la verdad enterrada en las calles de Oaxaca de Juárez. Esa noche, mientras caminaba bajo la luz distante del templo, sintió algo diferente. Por primera vez desde que comenzó la investigación, no percibió que lo observaran. El silencio no era pesado, era expectante, como si la mujer del velo aguardara el siguiente paso, y él sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche olvidada. El estudiante dedicó los días siguientes a reconstruir la historia pieza por pieza. Visitó hemerotecas, entrevistó a descendientes lejanos y revisó cartas olvidadas en baúles familiares. Poco a poco, la verdad comenzó a tomar forma. La mujer del registro incompleto no había sido abandonada por desamor. Había sido víctima de un rumor malintencionado que sembró dudas en la víspera de su boda. Su prometido, presionado por el orgullo y el miedo al escándalo, decidió marcharse sin escucharla. No hubo confrontación final, no hubo despedida, solo silencio. La joven, marcada por la vergüenza pública, eligió el aislamiento, cubrió su rostro con un velo negro y dejó de participar en la vida social. Esperó durante meses una explicación que nunca llegó. Con el tiempo, su espera se transformó en una sombra que parecía seguirla a todas partes. La ciudad la observó desvanecerse lentamente en su propio luto. Cuando finalmente murió, su historia quedó incompleta. Nadie se atrevió a aclarar la verdad. El estudiante entendió que la injusticia no estaba en un acto violento, sino en el abandono y la palabra no dicha. Decidió escribir un artículo documentado con todo lo que había descubierto. No buscaba fama ni controversia, solo quería restituir su nombre. Publicó la investigación en un medio local y compartió copias en bibliotecas del centro histórico. La reacción fue inmediata. Muchos se sorprendieron al conocer la versión respaldada por documentos. Algunos ancianos reconocieron fragmentos que habían escuchado de niños. El relato comenzó a circular nuevamente por las calles de Oaxaca de Juárez, pero esta vez no como simple leyenda, sino como memoria recuperada. La noche después de la publicación, el estudiante regresó a la plaza cercana al templo de Santo Domingo de Guzmán. No llevaba cámara ni grabadora, solo el hilo negro cuidadosamente guardado. Se sentó junto a la fuente donde la había visto por primera vez. El aire estaba en calma. Las campanas resonaron suavemente, como tantas otras noches. Entonces, la figura apareció frente a él, más nítida que nunca. El velo caía con la misma elegancia sombría, pero algo era distinto. La tristeza que emanaba ya no era tan densa. El estudiante se levantó lentamente, no habló, sabía que no hacía falta. Sacó el hilo negro y lo sostuvo entre sus dedos. La figura extendió la mano cubierta. El hilo se deslizó suavemente, como si fuera atraído por una brisa invisible. Al tocar el velo, el hilo se integró en la tela y desapareció. Por primera vez, la mujer del velo levantó ligeramente el rostro. No se distinguieron rasgos concretos. Solo una claridad suave bajo la oscuridad del velo. Una sensación de alivio recorrió el lugar. No fue un destello ni un estruendo. Fue un cambio sutil en el ambiente, como si el aire se volviera más ligero. El estudiante sintió que algo se cerraba. Una herida antigua. Una historia que al fin tenía palabras.
la figura comenzó a desvanecerse, no como humo arrastrado, sino como neblina disipada por el amanecer. El velo fue lo último en desvanecerse, elevándose apenas antes de desaparecer. Las campanas sonaron una vez más. La plaza quedó vacía. El joven permaneció de pie varios minutos, asegurándose de que no regresaría. No sintió miedo, tampoco tristeza, solo una paz profunda. En las semanas siguientes, no hubo más reportes de apariciones. Las calles continuaron con su vida habitual. Los turistas caminaron sin notar nada inusual. Los vecinos dejaron de susurrar al caer la noche. La leyenda comenzó a transformarse en relato histórico. Algunos afirmaban que la mujer del velo finalmente había encontrado descanso. Otros preferían creer que simplemente había cumplido su propósito. El estudiante volvió a la casona abandonada. La ventana superior permanecía cerrada. El interior parecía más luminoso, aunque nada había cambiado físicamente. Caminó por las mismas habitaciones en silencio. Ya no sintió aquella presión en el pecho, solo polvo y madera antigua. Antes de irse, dejó una copia de su investigación en el suelo de la habitación donde encontró el velo, no como ofrenda, sino como testimonio. Al salir, el viento sopló suavemente por la calle empedrada. Por un instante, creyó ver una silueta lejana al doblar la esquina, pero esta vez no era oscura. Era apenas un destello tenue que se disipó con la luz del atardecer. Con el paso de los años, la historia fue contada de una manera distinta, ya no como advertencia ni presagio, sino como recuerdo de lo que el silencio puede causar. La mujer del velo dejó de ser un misterio aterrador, se convirtió en símbolo de promesas rotas y verdades ocultas. Y aunque algunos aún aseguran sentir una presencia ligera en noches muy específicas, nadie ha vuelto a verla claramente. En las madrugadas tranquilas de Oaxaca, cuando el viento recorre los tejados y las campanas marcan la hora, la ciudad parece respirar con más calma, como si una sombra antigua hubiera encontrado finalmente su descanso. Y entre las piedras antiguas y las luces cálidas del templo, queda la certeza de que incluso las historias más tristes pueden hallar paz cuando la verdad sale a la luz. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.